Oremos con el Evangelio. Viernes 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, los exhorto. Sean pastores del rebaño de Dios, que tengan a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos de rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, reciban la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Un feliz viernes para todos. Quiero de manera especial que hoy oremos por dos intenciones. Una de ellas, por nuestro amado país de Venezuela, por nuestros hermanos, para que toda la ayuda humanitaria que durante estos días se ha recogido a nivel mundial pueda llegar a cada persona que necesite, que ablande el corazón de aquellos gobernantes y que todos podamos vivir en justicia y en amor. Y segundo, que oremos por nuestra Santa Iglesia. Hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. El Papa Benedicto XVI, con respecto a esta celebración, nos dice que se trata de una tradición muy antigua, atestiguada en Roma desde el siglo IV. La cátedra literalmente es la sede fija del obispo, puesta en la iglesia madre de una diócesis, que por eso se llama catedral, y es el símbolo de la autoridad del obispo, y en particular de su magisterio, es decir, de la enseñanza evangélica que en cuanto sucesor de los apóstoles está llamado a conservar y transmitir a la comunidad cristiana. ¿Cuál fue, por tanto, la cátedra de San Pedro? Elegido por Cristo como roca sobre la cual se edifica la iglesia. Comenzó su ministerio en Jerusalén después de la ascensión del Señor y de Pentecostés. La primera sede de la iglesia fue el cenáculo, y es probable que en esa sala, donde también María, la madre de Jesús, oró juntamente con los discípulos, a Simón Pedro le tuvieran reservado un puesto especial. Sucesivamente, la sede de Pedro fue Antioquía, ciudad situada a orillas del río Orente, en Siria, hoy Turquía, en aquellos tiempos tercera metrópoli del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría en Egipto. De esa ciudad, evangelizada por San Bernabé y San Pablo,
donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos, San Pedro fue el primer obispo hasta el punto de que el martirologio romano, antes de la reforma del calendario, preveía también una celebración específica de la cátedra de San Pedro en Antioquía. Desde allí la providencia llevó a Pedro a Roma. Celebrar entonces la cátedra de San Pedro, como hacemos nosotros, significa por consiguiente atribuirle un fuerte significado espiritual y reconocer que es un signo privilegiado del amor de Dios en nuestra iglesia. Bueno, la palabra de Dios certifica la autenticidad de la autoridad de la iglesia a las verdades de la fe y a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Encontramos en este pasaje evangélico que entre los apóstoles hay uno a quien el Padre le ha revelado su identidad. Pedro responde con claridad y sin ninguna duda que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Luego Pedro recibe el encargo de las llaves. Él será el encargado de abrir o cerrar las puertas del reino de los cielos. Y además es la piedra, el fundamento, la base donde se construye la iglesia. Los apóstoles, teniendo las mismas obligaciones y facultades de Pedro, le deben subordinación a él. Y también deben darle el primer lugar a Pedro, el centro, el vicariato de Cristo. Hoy los obispos desempeñan el papel de los apóstoles, esto por sucesión, y como hace 2000 años, el Papa es el sumo pontífice, el vicario de Cristo en la tierra, ocupa el papel de Pedro. Por eso, mis hermanos, nuestro deber como cristianos es reconocer en la persona del Santo Padre a Pedro, el representante de Cristo en este mundo. Estas últimas generaciones hemos tenido el privilegio de conocer a sumos pontífices muy especiales. Por ejemplo, San Juan XXIII, el Papa Bueno, el Papa del Concilio, a San Pablo VI, el Papa que dio término al Concilio Vaticano II e inició el gran cambio de la Iglesia, el Papa Juan Pablo I, que solo estuvo días en la cátedra de Pedro, pero que con su humildad y su humanidad hablaron más que cualquiera. A nuestro querido y recordado San Juan Pablo II, que con más de 20 años de pontificado llevó a buen término esta barca que es nuestra iglesia. Luego, a nuestro muy amado el Papa Emérito Benedicto XVI, un hombre extraordinario que con su inteligencia y sabiduría se ha convertido en el catequista, en el canónico, en el teólogo más grande de las últimas generaciones y de los últimos tiempos de la iglesia. Y aunque vive todavía, él con plena conciencia renunció en un acto sin precedentes, no por miedo ni por amenazas, sino por falta de fuerzas para dirigir la barca de la iglesia. Y el hoy Santo Padre, el Papa de todos, el Papa de la sonrisa, de la verdad, de los pobres, el Papa de la defensa de la vida y de la naturaleza, nuestro Papa amado Francisco, el Papa latinoamericano, que hoy se sienta en la cátedra de Pedro, mostrándonos el camino seguro para alcanzar al Señor. Mis hermanos, ustedes y yo somos conscientes que esto no es nada fácil, que para asumir un cargo como este, no solo se renuncia a sí mismo, sino que necesita de mucha sabiduría venida de Dios. Ahí entramos nosotros a jugar un papel muy importante, y es de orar por el sumo pontífice. Es cierto que la Iglesia ha sufrido mucho a causa de nuestras faltas, las faltas tanto de los clérigos como de los fieles, pero la Iglesia sigue consolidándose como la institución más seria y fuerte en tantísimas bondades. Pero esto es posible solo si los pastores hacen bien su labor de pastores. Eso lo afirma la primera lectura. Pero los pastores necesitan ovejas obedientes, ovejas en razón de lo que su pastor les dice. Oremos a Dios por el Santo Padre, por los obispos, y pidámosle a Dios que se nos dé pastores según su corazón, buenos, santos y solidarios. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.